Seguimos con el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX, con la posibilidad de volver a cruzar los caminos del pensamiento filosófico, de la crítica literaria, de las reflexiones políticas, del análisis sociológico, de la mano de algunos de los pensadores claves, esenciales de ese siglo que se acaba de cerrar. Vamos a poder escuchar y ver la reflexión, las voces de Martin Heidegger, de Jacques Derrida, de Roland Barthes, de Alain Touraine, de Susan Sontag. También vamos a poder incursionar en la discusión sobre Argentina, sobre América Latina, a través del pensamiento de David Viñas y de Ernesto Laclau. Creo que en este nuevo ciclo vamos a poder descubrir a través de las diversas voces y las diversas reflexiones de estos pensadores el mapa complejo de nuestra propia tradición cultural. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente en el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX. Tuve la oportunidad, el privilegio, de entrevistar, o mejor dicho, de tener una larga conversación, porque finalmente fue eso, ustedes van a poder verlo, hace poco tiempo con Ernesto Laclau. Ernesto Laclau es quizás uno de los pensadores más finos, más sutiles y más significativos que han salido de nuestro país. Hace muchos años que Laclau vive en Inglaterra, que enseña en Inglaterra, pero que está profundamente involucrado, no solamente con las vicisitudes políticas argentinas, sino también con América Latina. Su obra, que cruza la ciencia política, la filosofía, la lingüística, el psicoanálisis, la antropología, es una obra que siempre ha tenido como núcleo medular la reflexión sobre lo político, la reflexión en torno a la producción de ideología, la cuestión del poder, de la hegemonía, ¿por qué no también la historia, la crisis de las tradiciones de izquierda, de las tradiciones emancipatorias? Y Ernesto Laclau no ha dejado de indagar sobre la cuestión social, sobre las transformaciones que se operaron en el mapa de nuestras sociedades en los últimos años. Ha escrito, por ejemplo, junto con Chantal Mouffe, su esposa, su compañera, un libro clave publicado en 1985, Hegemonía y Estrategia Socialista, en el que los dos intentan pensar qué le ha sucedido al marxismo, a la izquierda, después de las grandes transformaciones que vinieron desplegándose en las sociedades capitalistas y casi anticipando lo que va a ser el derrumbe del mundo soviético, en el sentido de preguntarse con gran inquietud cómo se reconstruye, cómo se logra redefinir un pensamiento y una tradición que quiere seguir pivoteando alrededor de la problemática de la igualdad, de la emancipación, del combate contra la injusticia, del combate contra la violencia que los poderosos ejercen sobre los incontables de la historia. Me parece que este documento, este reportaje a Ernesto Laclau tiene el condimento de poder hacernos entrar en el vértigo de 3 o 4 décadas de la historia político, social, cultural de Argentina, de América Latina, de Europa. Ernesto Laclau reflexiona sobre Europa. También reflexiona sobre tradiciones filosófico-políticas que influyeron notablemente en su obra. Habla de Gramsci, habla del psicoanálisis lacaniano, del estructuralismo, habla de lo que significó para él el peronismo. Por lo tanto, el modo como Laclau va desplegando su reflexión nos permite, insisto, una vez más, mostrar en espejo el movimiento de la historia, el movimiento del pasado y su persistencia, su influencia decisiva sobre nuestra cotidianidad, sobre nuestro presente. De algún modo,
en Grandes Pensadores del siglo XX, nuestra intención no es la intención de construir un museo de personalidades memorables que pensaron en el pasado y que allí están como cosas que observamos cuando vamos al museo, sino mostrar la relación, el vínculo, de qué modo somos deudores, de qué modo podemos pensarnos mejor a nosotros mismos si viajamos hacia esas experiencias. Por eso los invito a disfrutar de lo que creo que es algo que va más allá simplemente de la biografía de un pensador, sino que es la posibilidad de ver cómo alguien que está metido raigalmente en la discusión político-cultural piensa la época y nos hace pensar a nosotros. Escuchemos a Ernesto Laclau. Hoy tenemos la oportunidad en el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX de aprovechar la visita que Ernesto Laclau ha hecho a la Argentina y en este lugar tan particular que guarda la biblioteca de Leopoldo Lugones, desarrollar una conversación con Ernesto Laclau, recorrer su vida, su obra, su pensamiento, discutir la Argentina, América Latina, obviamente meternos de lleno en la problemática filosófica, política, cultural de la época, ir desgranando junto con el profesor Laclau gran parte de la travesía política, social, de las izquierdas latinoamericanas, de la historia política argentina. Por eso para nosotros es un placer poder conversar hoy con Ernesto Laclau. Y la idea es poder juntar biografía, mundo de ideas, pensamiento, mostrar de qué modo alguien formado en la tradición universitaria argentina, en la política argentina, en la militancia, después hace una travesía que cruza el océano y se instala, en su caso en Inglaterra, pero sigue insistiendo con un mundo de ideas que establece vínculos indisolubles, directos, entre lo que sucede en nuestro espacio continental, particularmente en la Argentina, pero no solo en la Argentina, con aquello que ha venido aconteciendo en estas últimas décadas. El nombre de Ernesto Laclau en estos últimos años ha cobrado una fuerte significación, sobre todo en torno a algunos debates. Vamos a tratar de abrir esos debates, de discutirlo de cara a la gente para que comprenda qué significan algunos conceptos: hegemonía, populismo, izquierda nacional, en fin, una cantidad de construcciones de mundos de ideas que tienen que ver con no solo una manera de pensar la época, de pensar la sociedad contemporánea, de desarticular ciertos dispositivos ideológicos, sino también de construir conceptos que son formas de acción, modos de comprender y de actuar sobre el mundo, ¿no? Quizás sería interesante si pudiésemos hacer una reconstrucción de un itinerario biográfico, ¿no? Si pudiésemos recuperar quizás aquella Argentina del primer peronismo, la formación universitaria, los primeros debates en el interior del marxismo, los vínculos con esa corriente innovadora que venía a transformar sin dudas la historia de la Argentina, como fue el peronismo. ¿Cómo fueron esos momentos iniciales de formación universitaria y política?
Bueno, yo vengo de una familia irigoyenista, de modo que el sentido de lo nacional y popular es algo que mama en la cuna. Mi padre estuvo muy ligado al grupo Forja, sin ser un miembro oficial, pero en mi casa venían a visitar muchos de los que militaban en ese área de pensamiento. Era muy amigo de Jauregui, entre otras cosas. Y mi primera actuación política comenzó en el Partido Socialista Argentino, a final de los años 50, que después, a comienzos de los 60, se divide en una larga serie de facciones. Y yo concluí estando en el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, que lideraba Jorge Abelardo Ramos. Durante 5 años yo fui el director del semanario Lucha Obrera, que era el semanario del partido. Y volviendo sobre eso, Sí. ¿Por qué Izquierda Nacional? En relación a qué surgió, contra qué, o definiendo de qué nuevos modos la relación entre la izquierda y lo nacional. Bueno, yo creo que la gran divisoria de la izquierda argentina en aquellos años fue la distinción entre lo que se llamaba una izquierda liberal, que algunos peyorativamente llamaban izquierda cipaya, y por otro lado una izquierda nacional. Y la piedra de toque para esta división interna era la posición respecto al peronismo. Aquellos que representaban una evolución de lo que había sido la Unión Democrática en el 45 y aquellos que tenían una visión positiva del fenómeno peronista, cualquiera fuera el matiz de opinión. Y esos fueron años, para mí, los años 60 también de mi primera cristalización intelectual, si tú quieres, porque hubo dos influencias ideológicas en los años 60 que fueron muy importantes. Y las dos estuvieron ligadas a la percepción del peronismo. La primera fue la de Althusser y la segunda fue la de Gramsci. Nosotros veíamos con claridad en ese momento que un análisis puramente clasista como el del marxismo clásico no era suficiente para entender una realidad mucho más compleja como la Argentina de esos años. En esos años se está produciendo lo que después se llamó la nacionalización de las clases medias. Todo el aparato ideológico que había estado ligado al golpe del 55 empieza a perder vivacidad y, por el contrario, los símbolos populares del peronismo empiezan a adquirir una posición cada vez más central. Hay algo que me Sí. gustaría que quizás se pueda explicitar mejor. ¿Los años universitarios los desarrolló durante el gobierno peronista o...? No, antes. Antes. Sí, yo entré a la facultad en el 54, o sea, alcancé a ver el último O sea, después, año al último año peronista y después Y a la de- universidad como estudiante o Como estudiante. En el 54. Sí. Ya, y en ese momento, ¿es posible recordar cuál era la impresión del peronismo como estudiante proveniente de una clase media, politizada, vinculada al irigoyenismo? Bueno, era claramente antiperonista, de todos modos, especialmente al comienzo. Después empezamos a evolucionar rápidamente cuando vimos el resultado de la política antinacional agresiva que estaba desarrollando el régimen militar. Ya. Hubo un momento en el cual se pensó que Frondizi podía ser una alternativa y finalmente se empezó a dar la penetración de las ideas fuerzas del peronismo en su versión de izquierda, ¿no? La que representaba en un sentido a Hernández Arregui, en un sentido completamente distinto a Abelardo Ramos. Había una reelaboración intelectual desde la izquierda. Ahora, volviendo en este punto sobre Althusser, había un ensayo famoso de Althusser que leí en esos años que se llamaba Contradicción y Sobredeterminación. Y ahí esa noción de que la contradicción de clase nunca era pura, sino que estaba sobredeterminada por una variedad de otros antagonismos, de modo que los sujetos políticos eran sujetos populares más complejos, tuvo una real fascinación para mí, pero para otra serie de personas con las que colaborábamos políticamente en ese momento. ¿Cómo se conjuga en un joven de los años 60 ese Althusser más vinculado al debate filosófico, pero también integralmente político? El propio Althusser provenía del Partido Comunista Francés,
con la influencia gramsciana. ¿Cómo se Bueno, cocinaba todo eso? De las dos influencias, la gramsciana fue definitivamente la más importante, la que me dio el arsenal teórico inicial. Y además yo estuve muy en desacuerdo con la interpretación que Althusser había hecho de Gramsci, Sí. porque él tomaba la noción de historicismo absoluto como si fuera un pensamiento teleológico al estilo de Lukács, mientras que en realidad el historicismo absoluto de Gramsci era exactamente lo contrario, era la idea de una contingencia radical. Yo creo que a lo que más se acercaba era a la noción de contradicción sobredeterminada de Althusser. A ver, si Althusser no lo entiendo, concebía. si entiendo bien esto, es la lectura de Gramsci no se hacía en clave de un historicismo, es decir, de una filosofía de la historia que tenía un sentido claramente establecido, sino que se planteaba en relación a la inmanencia, el acontecimiento, y de ese modo había una crítica a la posición de Althusser, que criticaba a Gramsci por ser heredero de una tradición de un marxismo teleológico, finalista, etcétera, etcétera. Hay que decir que Althusser tenía sus buenos motivos para sospechar, porque la lectura de Gramsci que hace el primer marxismo italiano de la posguerra era una lectura definitivamente teleológica y hegeliana. Toda la política del Partido Comunista iba en el sentido de establecer una directa continuidad con el historicismo croeciano y de alguna manera la imagen la primera imagen de Gramsci está teñida por esa tradición. Ahora, si uno va analizando las categorías gramscianas, guerra de posición, estado integral, bloque histórico, hegemonía por sobre todo, uno ve que se trata de algo completamente diferente. ¿Cómo se hizo la traducción de esa lectura de Gramsci a las condiciones políticas argentinas de los años finales de los 50, 60? Bueno, yo hice una lectura, que es la que yo hacía desde la perspectiva de la izquierda nacional, pero hubo otra lectura de Gramsci, que es, por ejemplo, la que se liga al grupo pasado y presente, centrado en Córdoba, pero con... Sí, con Pancho Aricó, Portantiero. Sí. Y esa era ya una visión que tenía poco que ver con la tradición populista argentina, y era más bien una tradición filológica de estudio de las categorías gramscianas en su inserción italiana. Claro, pero ahí hay una diferencia. Bueno, el caso del grupo pasado y presente, sí venían del Partido Comunista Argentino, Claro. serán expulsados justamente por su heterodoxa interpretación del granchismo. Sí. Pero en el caso de usted no hay una línea que venga del Partido Comunista, no. sino del Partido Socialista. O sea que Sí. hay una relación con Gramsci por fuera de la tradición del comunismo argentino o del propio Sí. comunismo italiano también. Y ahí, por ejemplo, el fidelismo en toda su primera etapa era también la idea de un marxismo latinoamericano con inserciones nacionales populares, o sea que las traducciones no eran demasiado difíciles, ¿no? Y esta idea del concepto de hegemonía, Sí. ¿cómo se articulaba con la visión de la Argentina de aquellos días e incluso de nuestra propia contemporaneidad, ¿no? Ahí hay que también hacer una serie de diferenciaciones. Por empezar, la noción de hegemonía, tal como la utilizaban los maoístas y el Partido Comunista Chino, era una categoría peyorativa, porque se suponía que la hegemonía era la dominación pura y simple. De otro lado, había la versión, como te decía antes, teleológico-hegeliana, por la cual la hegemonía venía a ser la culminación de toda la tradición del historicismo italiano, que empezaba con Spaventa, con Croce, con Gentile hasta cierto punto, aunque él después hizo fascista, pero era completamente distinta de la nuestra, en la cual se dio desde el comienzo un intento por vincular la categoría política de hegemonía a ciertas categorías del psicoanálisis lacaniano y a ciertas orientaciones ligadas a la deconstrucción. Para mí la hegemonía, no digo que viera todo esto con absoluta claridad en aquellos momentos, fue todo un largo proceso de elaboración intelectual, pero la hegemonía se liga a la idea de que una identidad particular
asume la representación de una universalidad que es absolutamente diferente de ella misma. Hay una universalización de lo particular. Y la idea lacaniana del objeto A es exactamente lo mismo. Es decir, la cosa freudiana no tiene una forma de representación directa. Entonces, un objeto sustitutivo asume esa función. Lacan decía una cosa que era casi gramsciana, sin referirse, por supuesto, a la política, pero decía que la sublimación es elevar un objeto particular a la dignidad de la cosa. Y de alguna manera la lógica hegemónica yo creo que avanza precisamente en esa dirección. La relación con el psicoanálisis. Sí. Uno inmediatamente puede establecer el vínculo casi cultural entre alguien que se forma en la Argentina, en aquellos años 60 ya está desarrollando una interpretación fuerte y aguda sobre el marxismo, y que está necesariamente vinculado con las tertulias psicoanalíticas de aquellos años 60 en la Argentina. Pero en ese momento el lacanismo todavía no había presente. Claro, claro. Eso va a ser un es posterior, pero ya en aquellos primeros años 60 hay una lectura de su parte de esos primeros textos lacanianos, ¿o eso viene después? No, eso viene después, pero vino en forma más o menos progresiva. Había ya simientes de ese tipo de lectura psicoanalítica en los 60. Claro, porque dentro de ese encuentro que se va a ir desplegando con mayor intensidad entre la tradición gramsciano-marxista, cierta interpretación freudiana cada vez más en clave lacaniana, ¿qué otras tradiciones filosóficas irradiando en el interior de su reflexión político-filosófica? Bueno, yo he escrito varias veces que para mí la historia intelectual del siglo XX comenzó con tres ilusiones de inmediatez, de acceso inmediato a las cosas mismas. Y esas tres ilusiones fueron el referente, el fenómeno y el signo. Y dieron lugar a las tres grandes tradiciones que fueron la filosofía analítica, la fenomenología y el estructuralismo. Ahora, la historia de esas tres tradiciones me parece que es increíblemente similar, porque en los tres casos, en cierto momento, esa ilusión de lo inmediato se disuelve, y entonces hay que pasar a afirmar el carácter constitutivo, en el sentido trascendental del término, de el momento discursivo. Es lo que ocurre en la filosofía analítica con el segundo Wittgenstein, de las investigaciones filosóficas, es lo que ocurre con la transición del sujeto trascendental husserliano a la analítica existencial de Heidegger, y es lo que ocurre finalmente con la crítica postestructuralista del signo, tal como la lleva a cabo el último Barthes, como la lleva a cabo Derrida, como la lleva a cabo Lacan, cada cual con su estilo intelectual específico. Bueno, para mí hay una historia interna del marxismo que sigue el mismo tipo de curso. Se empieza el siglo con esa ilusión de un clasismo radical, tal como está representado en un Plejánov o en un Kautsky, y cómo va a impregnar todo el discurso de la Segunda Internacional. Pero poco a poco ese clasismo tiene que ir siendo abandonado. Y el momento del gramscismo es el momento para mí del giro radical. O sea que yo creo que se pueden establecer muchas homologías. Sí, es interesante ver cómo se van componiendo con distintas piezas ciertas referencias más totalizadoras para pensar una época. Si uno tuviera que establecer vínculos entre ese itinerario intelectual, filosófico, reflexivo y acontecimientos políticos, tanto vividos biográficamente como asumidos en términos de tradición, ¿cuáles serían esos acontecimientos que están marcando y que dicen algo en el interior de su propia reflexión? Bueno, por empezar, toda la evolución interna del peronismo en los años 60, el surgimiento de movimientos de protesta más radical, el momento final del Cordobazo, donde finalmente se hace eclosión toda una nueva percepción de los antagonismos sociales.
Y después yo pude establecer muy rápidamente una conexión entre esto y hechos como el Mayo francés, como la protesta estudiantil anti-Vietnam en los Estados Unidos, con el surgimiento del primer feminismo, que paradójicamente es el momento en que el Partido Comunista Italiano empieza a perder su hegemonía. Al fin de la Segunda Guerra Mundial en Italia hubo un largo debate en el seno del comunismo italiano entre la corriente obrerista, que decía nosotros somos el partido del proletariado y el proletariado es un enclave en el norte industrial. Nosotros tenemos que ser el partido del norte industrial. Y la otra corriente, que es la que finalmente se impuso porque la apoyaba Palmiro Togliatti, el secretario general del partido, que era más gramsciana en estilo, y que decía, no, nosotros vamos a crear la hegemonía del partido también en el Mezzogiorno. ¿Y cómo si la clase obrera es tan débil? Bueno, vamos a transformar a los locales del sindicato y el partido en puntos de reagrupamiento de una serie de luchas dispersas. Lucha por el problema del agua, lucha contra la mafia, la organización de cooperativas escolares, que fue muy importante en esos años, y todos estos movimientos, que eran movimientos aislados, por el hecho de que estaban inscritos dentro del Partido Comunista, eso les daba un potencial mucho mayor. A la vez que, hay que decirlo, también les hacía perder cierta autonomía. Pero de todos modos, en las 2 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista Italiano es una inmensa fuerza de democratización de la sociedad italiana, porque aporta toda una serie de sectores que estaban excluidos, los incorpora a la esfera pública y empieza a perder esa capacidad hegemónica hacia fines de los años 60, cuando empiezan las huelgas salvajes de fábricas que pasaban por sobre el aparato sindical, que era la columna vertebral del poder comunista, cuando empieza el feminismo como movimiento de masas que empezaba a plantear demandas que eran difícilmente absorbibles por el Partido Comunista, y finalmente todo el movimiento estudiantil que se genera en esos años. Y tomando, ya que Sí. está por un lado la imagen, en este caso el Partido Comunista Italiano, la experiencia europea, esos movimientos que terminan de generar un tipo de dispositivo hegemónico, ¿qué comparación podríamos hacer y cómo fue el impacto en su experiencia personal de ese cruce del Atlántico que implicaba una mutación en la percepción de los movimientos populares latinoamericanos de raíz populista, como podía haber sido el cardenismo, el varguismo, o el primer peronismo, con el modo desde el cual en Europa se pensaba esa historia populista, tanto en Europa como en relación a América Latina? Cómo acomodarse a lenguajes distintos, a percepciones distintas, a momentos políticos históricos diferentes. Es intercambiable la historia del populismo en América Latina a el acontecimiento populista en Europa, como en un pensador que después se va a meter muy de lleno en la reflexión sobre el populismo, aparece este vínculo equívoco, complejo, o esta misma palabra que designa cuestiones distintas, el vacío a veces que se puede expresar en un concepto que es llenado con contenidos histórico concretos muy diferentes, ¿no? ¿Cómo fue esa percepción? Bueno, para mí no se trató de un corte radical. En ningún momento yo tuve el sentimiento de que al entrar en el contexto europeo entraba en un mundo completamente distinto. ¿En qué año llega a Europa usted? 69. Bueno, el año siguiente al mayo del 68. Al año siguiente, mayo del 68, y todo ese mundo estaba todavía bastante activo en esos años. Claro. Y el mismo año del Cordobazo. Claro. Sí, ahora... ¿La intención era ir por un tiempito y volver, o ya estaba la fantasía? La intención era, en ese momento, hacer mi doctorado allá en Europa por 3 años y después volver. Y después se fueron complicando las cosas. En el año 72, cuando yo terminé el periodo en Oxford, me hicieron un ofrecimiento para que fuera profesor en Chile. Y yo lo acepté.
El año 72. 72. Con Salvador Allende. Pero después me escribieron diciendo que tenían que postergar un año el nombramiento por problemas internos en la universidad. Y bueno, en el 73 vino el golpe. Claro. Y después cuando vino la apertura del 73 en Argentina, yo empecé a recibir cartas diciéndome que la patria lo necesita, ese tipo de lenguaje exaltado del seventismo. ¿Usted mantenía relaciones políticas fluidas, algún tipo de pertenencia partidaria? No, ninguna pertenencia partidaria. O sea, yo había roto, por razones que te puedo contar después si querés, con Ramos en el 68. ¿Cómo no? Pero mantenía relaciones con mucha gente. Yo era muy amigo de Ortega Peña y era íntimo amigo de Ricardo Carpani, y había mucha gente con la que yo seguía manteniendo una comunicación muy fluida. Y bueno, como para mí el problema era romper con el estricto clasismo del marxismo clásico, entonces tanto el movimiento del mayo del 68 en Europa, como los movimientos como el cordobazo, como todas las nuevas formas de protestas que estaban apareciendo tanto en América Latina como en Estados Unidos, entre todo eso se daba para mí un cierto parentesco. Podía ser una traducción en realidad bastante fácil, y mucho más que como la mediación se daba vía mis lecturas del comunismo italiano, donde lo nacional popular era tan fuerte, entonces las cosas se ensamblaban bastante bien. Ya, justamente hay dos palabras poderosas en el imaginario político, al menos argentino, lo nacional y popular. Esos dos conceptos yo entiendo que vía la interpretación gramsciana son asimilables a la experiencia europea, pero son términos que resuenan en la tradición política europea de una manera diferente a cómo han ido resonando en la tradición política argentina. Quiero decir, mientras que lo nacional y popular puede entrar perfectamente en una tradición emancipatoria de izquierda, el caso de la izquierda nacional, pero no solo de la izquierda nacional, pareciera ser que en Europa, salvando la experiencia del Partido Comunista Italiano y de las reflexiones de Gramsci, lo nacional y popular estuvo más vinculado a las experiencias de las derechas populistas europeas o de lo que podríamos llamar la idea de folk en la tradición alemana o otros movimientos en Portugal o en España o en distintas zonas europeas. Se produce un giro interpretativo, es fácil transmitir a el mundo intelectual, académico europeo, que a veces las palabras se cruzan, pero a veces expresan una disidencia muy fuerte y que no es lo mismo decir una cosa en el contexto latinoamericano que decirlo en el contexto europeo. ¿Cómo fue eso? Indudablemente es así. Puede haber un populismo de derecha y un populismo de izquierda. Yo siempre he insistido que el populismo no es en sí mismo ni bueno ni malo y no tiene un contenido ideológico preciso. Para mí el fascismo italiano fue una forma de populismo, pero el maoísmo también lo fue. O sea que sí, hay toda una vertiente de derecha del populismo y a veces el pasaje de una u otra es bastante notable. En muchos casos en Alemania y en Italia, antiguos comunistas pasaron a ser militantes fascistas. Y hoy día el electorado de Le Pen en Francia en buena parte se constituye a través de antiguos votantes del Partido Comunista, simplemente porque ellos quieren hacer un voto antisistema y a veces la tendencia antisistema es más fuerte que las características ideológicas de la ruptura. Pero en el caso inglés, por ejemplo, había toda una versión de lo nacional y popular que tenía un carácter de izquierda. Había un escritor como Raymond Williams que se movía claramente en esa dirección. Estaba mi amigo Stuart Hall, que tenía el Centro de Estudios Culturales en Birmingham y que dio una versión muy positiva y de izquierda de lo nacional popular, y colaboramos estrechamente durante mucho tiempo. O sea que yo no me sentía aislado en este tipo de búsqueda. Y volviendo ya que estamos en él, para después ir hacia otros lados, ¿no? Volviendo a la reflexión
que hoy está muy a la hora en torno al populismo, digo que hoy está ahí en la candela de la discusión porque hay una lectura muy prejuiciosa, muy dura respecto al populismo, sobre todo hay cierta reducción por la vía de un movimiento político que viene a desangrar las tradiciones democráticas, liberales, y que más bien ofrece una ficción que nunca termina de cristalizar a favor de los sectores populares, lecturas en relación a lo que está aconteciendo en la América Latina de hoy, en Argentina, o en Bolivia, o en Venezuela, o en Ecuador, y esa contraposición entre el populismo como la bestia negra de la época, o el lugar maldito, y la tradición de la legalidad republicana, las formas democrático-liberales, la calidad institucional. ¿Cómo establecer relaciones entre esas dimensiones? Si efectivamente hay un antagonismo muy fuerte, muy decisivo entre ese discurso y esa práctica de raíz populista y aquellos otros modos de cristalización de lo democrático-liberal contemporáneo. ¿Cómo leer esas relaciones o esas pujas, ¿no? Mira, te voy a responder haciendo referencia a un asunto que ha sido recurrente en las discusiones que hemos mantenido durante esta visita mía a la Argentina. Hay que observar que el término democracia a principios del siglo XIX en Europa era un término peyorativo, porque se lo identificaba con el gobierno de la turba y con el jacobinismo, mientras que las instituciones liberales eran perfectamente respetables. Ahora, toda la tradición del siglo XIX en Europa fue una tradición por la cual se dio una fusión creciente entre el componente democrático y el componente liberal, al punto que hablamos de liberal democrático como si fuera un todo. Ahora, yo creo que en América Latina esa fusión, ese cierre entre las dos tradiciones, nunca se dio exactamente en esos términos. Nosotros tenemos regímenes liberales organizados en la segunda mitad del siglo XIX, pero un liberalismo oligárquico que tenía muy poco democrático y tenía una base esencialmente clientelista. Y el resultado es que cuando las demandas democráticas de las masas empiezan a presionar a los sistemas políticos en las primeras 3 décadas del siglo XX, no se expresan en general a través de los canales liberales, sino que se expresan en formas que incluso son formalmente antiliberales, dictaduras nacionalistas de corte popular, el Estado Novo, el MNR en Bolivia, el primer ibañismo en Chile, el peronismo en la Argentina hasta cierto punto. Es decir, que ahí es donde se da, yo creo, la divisoria de aguas entre la democracia nacional popular y la democracia liberal. Ahora, lo que me parece es que hoy día, como resultado de las dictaduras espantosas que hemos vivido, que han golpeado igualmente a las dos tradiciones, se empieza por primera vez a dar una confluencia entre estos dos elementos. Yo lo creo, por ejemplo, lo he dicho varias veces en entrevistas que se me han hecho en esta últimas semanas, yo no creo que el populismo presente un peligro autoritario. Si hay un peligro autoritario en América Latina, ese viene del neoliberalismo, es decir, de regímenes, por ejemplo, el Plan Martínez Dios jamás se hubiera podido implementar con un gobierno democrático, y el de los Chicago Boys en Chile tampoco sin la dictadura de Pinochet. O sea que yo veo que ese discurso antipopulista es claramente el discurso a través del cual trata de consolidarse la derecha. Sí, acá en Argentina en algún momento se vinculó lo que era claramente una ideología y una implementación neoliberal, como fue la que desplegó básicamente el modelo menemista, la convertibilidad a caballo, con un neoliberalismo que al mismo tiempo traía matriz populista, entendiendo que el menemismo provenía del peronismo y que
lograba transformar económicamente la sociedad en un sentido neoliberal, pero hacía posible esa transformación en parte por el bagaje nacional popular peronista del que era portador supuestamente Menem, ¿no? Que ahí se conjugan las dos tradiciones. ¿Es así para usted? ¿No es así? Mira, por empezar, como decía antes, el populismo puede avanzar en las direcciones más diversas. Para mí hay muy poco populismo en el menemismo. Hay sí un populismo de circo, en cierta medida, pero no hay absorción real de demandas y construcción de sujetos colectivos nuevos, sin lo cual el populismo en un sentido positivo es impensable. Para darte un ejemplo al cual me he referido en un artículo, supongamos que un grupo de vecinos en una localidad pide a la municipalidad que cree una línea de ómnibus para llevarlos desde el lugar en que ellos viven al lugar donde la mayor parte de ellos trabaja, y que la demanda no es aceptada. Entonces ahí hay la frustración de una demanda social. Pero si al mismo tiempo ellos ven que hay otras demandas alrededor de ellos que tampoco son satisfechas, referidas a la vivienda, a la salud, a la escolaridad, a la seguridad, etcétera, entonces entre todas esas demandas se empieza a crear lo que yo he denominado una cadena de equivalencia. Todas ellas empiezan a expresar un todo en común frente al poder. Y ahí hay una situación prepopulista. Y para que pase a ser populista, en el sentido estricto del término, lo que se necesita es que todas esas demandas cristalicen alrededor de ciertos símbolos que las unifiquen y las interpelen como totalidad. Y en el 90% de los casos esos símbolos están ligados al nombre de un líder. Lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Bolivia, y lo que hasta cierto punto podría pasar, todavía no están definidas las cosas, en Argentina. Pero ese es el populismo en el cual yo creo. Ese populismo, Sí. Si uno tuviese que ir circunscribiéndolo y afinando la puntería reflexiva, Sí. ¿en qué se diferencia de lo que podríamos llamar una demagogia de masas? ¿Qué sería una demagogia de masas? Un tipo de práctica política en la que se utiliza el discurso demagógico para producir un efecto de pan y circo, mientras el orden económico sigue los derroteros de la concentración de la riqueza, de la apropiación en menos manos, de lo que Sí. podríamos llamar una vertiente liberal capitalista o neoliberal. Bueno, yo creo que la diferencia principal está dada por el hecho de que en ese tipo de fenómenos al que vos aludís se da una absorción individual de demandas. No se forman cadenas equivalenciales y identidades populares más amplias. Si tú tienes un sistema de punteros que a través de favores consiguen pasivamente el voto, eso no constituye ninguna identidad popular más amplia, pero ese es el tipo de forma clientelística que, por ejemplo, el menemismo practicaba, y hay formas que son todavía más ostensibles cuando van en esa dirección. O sea que entre esas formas de demagógicas de apelación a las masas y la constitución de entidades populares, colectivas más amplias, yo creo que hay un universo de diferencias. Ya. Y en la experiencia actual de América Latina, tratando de construir comparaciones, Sí. lo que está aconteciendo en la Europa actual, Sí. En el 2008 hubo una crisis fenomenal del núcleo especulativo financiero del capitalismo neoliberal, está redefiniéndose el modelo a seguir por esas sociedades, pero uno tiende a ver que en Europa o las clases medias y amplios sectores de la población van girando hacia una posición conservadora o de derecha, o visualizan con una lógica del miedo la pérdida de sus privilegios. Y en América Latina, sobre todo en Sudamérica, pareciera ser que anticipándose a esa crisis del 2008, algunos de los países nucleares de nuestra región
giraron hacia posiciones que son precisamente antagónicas a las del modelo neoliberal de acumulación. ¿Cómo leer esa dinámica? ¿Cuál es su interpretación de esta coyuntura de época que se vincula también con la salida de Bush y el triunfo de Obama, que tiene que ver con un momento de redefinición del sistema a nivel internacional? ¿Y qué se abre en la experiencia latinoamericana y de qué modo esas formas nacional populares o populistas, o pongámosle el nombre que podamos, van dándole forma a algo que implica una nueva alternativa o no? Hablemos 2 minutos de Europa en primer lugar. Europa está experimentando varios procesos que todos van en el sentido de una consolidación neoconservadora, no neoliberal, neoconservadora. En países, por ejemplo, como Holanda o Suiza, el avance del populismo de derecha es absolutamente visible. ¿Qué características principales serían, por ejemplo? El repudio a los inmigrantes. Racismo. Sí, el racismo más cerril. Ahí, por ejemplo, la imagen que planeó durante todo el voto de referéndum, el referéndum por el voto de la Constitución Europea, era la imagen del plomero polaco. El plomero polaco era el inmigrante típico que ahora, con el acceso de los países del este de Europa, puede desplazarse libremente de unos países a otros. Y el argumento es que el plomero polaco acepta salarios más bajos y de esa manera deprime el nivel de salario de los obreros franceses o ingleses. Claro. O sea que toda esa forma de buscar chivos expiatorios y tratar de dicotomizar por la derecha el panorama es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte y es bien visible. En los Estados Unidos... Una pregunta, sí, porque me interesa precisar por ese lado. ¿Cuál es el papel de lo que ha sido la llamada izquierda democrática, socialdemocracia, en la Europa de los últimos años en relación a este proceso de derechización o de neoconservadurismo? La gente empezó a percibir que entre las élites tecnocráticas liberal conservadoras y las élites tecnocráticas socialdemócratas no había realmente gran diferencia. Es decir, que la gente no sentía que se le estaba planteando una alternativa. Ahí no se llegó a decir que se vayan todos, pero se veía y se está viendo la clase política como un todo en el cual los matices entre socialdemocracia y liberal conservadurismo son simplemente estos matices. La idea francesa de la pensée unique va exactamente en esa dirección. O sea, la socialdemocracia renunció a su vieja tradición bienestarista o renunció a... El blairismo en Inglaterra renunció radicalmente a todo esto. Eso, como lo dijo una vez Eric Hobsbawm, de lo que el blairismo no pasa de ser un thatcherismo con pantalones. Y bueno, y Gordon Brown también. O sea que no hay... la idea del estado de bienestar se mantiene un poco en los países escandinavos, pero también ahí está bajo presión. Y la cuestión es, por ejemplo, si uno pensaba el mundo de lo que se llamaba en Francia le peuple de gauche, en las 2 o 3 décadas posteriores a la guerra. Bueno, allí había alrededor de los cinturones rojos de las grandes ciudades, había toda una cultura proletaria que iba desde instituciones culturales hasta el sindicato, hasta formas distintas de participación política, todo ese mundo que evocaban, por ejemplo, los poemas de Prévert. Ahora, ese mundo con la terciarización se ha disuelto. Entonces, prácticamente lo que se dan son 2 versiones tecnocráticas que no inspiran en nada realmente a la gente. De otro lado, hay que decir que
todo el mundo pensó que después de la derrota del referéndum en Francia, hace algunos años, ahí se iba a producir alrededor del no. El referéndum en la comunidad, por la Comunidad Europea. Por la Constitución. Sí, sí. Bueno, sin embargo no pasó eso. Los partidarios del no tampoco propusieron alternativas demasiado claras. Y hoy están surgiendo también otros grupos que van a la izquierda. No es que todo el fenómeno sea uniformemente de derecha. Esta elección sí ha sido una elección conservadora, pero pero también con muy baja participación de la población en las elecciones. Volviendo sobre conceptos que están en su reflexión, en su obra, el vínculo entre la política, lo político, la democracia, los antagonismos, ¿cómo se expresa hoy en las formas, entre comillas, de la política europea? ¿Aparece, está borrado? Sí, yo creo que aparece de alguna manera en la erosión de las formas de pertenencia corporativa. Porque en el momento de apogeo de la socialdemocracia europea, las formas corporativas, especialmente alrededor de los sindicatos, eran formas de un enorme poder. Hoy día los obreros sindicalizados han disminuido radicalmente y lo que se dan son otras formas de pertenencia más difusas que los hacen susceptibles a un discurso que venga desde las altas esferas del poder y que no aparezca mediatizado por una serie de instituciones que canalizaban antes el voto popular. Eso es lo que me parece que es el síntoma más claro. Más claro. Ahora, pero refiriéndome brevemente al caso de Obama, que tú mencionaste, hay que decir que la elección de Obama no fue una elección populista, el tipo de campaña electoral que él hizo, porque lo característico del populismo es que divide la sociedad entre los de arriba y los de abajo y hace una apelación a los de abajo. La campaña de Obama fue una campaña de unidad nacional. Si uno quiere buscar un discurso populista allí, tiene que pensar en Sarah Palin y gente de ese estilo. Y una pregunta en relación a eso. ¿Por qué es bueno o no reivindicar el antagonismo en el interior de las prácticas políticas y justamente esta apelación populista a los de abajo versus los de arriba y no al concepto de consensualidad o de unidad nacional, ¿no? ¿Por qué sería interesante la opción de un camino de antagonismos, de luchas, de conflictos, y no un camino que llame a esta suerte de paz social o de reconciliación o unidad nacional? En el caso, por ejemplo, obviamente de Obama podría ser, pero en el caso de América Latina o en particular de Argentina. Sí, yo no creo que pueda haber un proyecto de cambio en un sentido progresista sin un proceso de movilización de masas. Es decir, la idea de un Estado neutral que en una forma tecnocrática resuelve todos los problemas de la sociedad, eso fue en parte una ilusión del welfare state, pero fue también una ilusión institucionalista de vieja tradición. Yo en mi trabajo he tratado de distinguir lo que llamo lógica de la diferencia de lo que llamo lógica de la equivalencia. La lógica de equivalencia, por los motivos que decíamos antes, es una lógica de la movilización y de constitución de identidades populares más amplia y lleva a una participación directa de masas. La lógica de la diferencia, que es una lógica institucionalista, lleva a la individualización de las demandas y a reemplazar la política por la administración. El otro día recordaba en una conferencia que en el siglo XIX Saint-Simon decía que hay que pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. Y no es extraño que Marx aceptó ese lema para describir la situación en una sociedad comunista en la cual el Estado y por ende la política habrían desaparecido. Y es el lema de todas las formas del positivismo liberal. Ahora, yo no creo que pueda haber un régimen que sea ni puramente institucionalista, ni que sea un régimen
totalmente populista. En un caso habría la desaparición de lo político, en el otro caso habría un caos continuo sin ninguna fijeza institucional. Me acuerdo, por ejemplo, que Abelardo Ramos siempre decía, la sociedad no se polariza entre el manicomio y el cementerio, siempre tiene que estar en un punto intermedio. O sea que yo creo que todos... ¿Y nosotros dónde estamos ahora? Y nosotros estamos en un punto intermedio. Si uno piensa toda la movilización que se produce a partir del 2001, con la recuperación de fábricas, con el movimiento piquetero y demás, ahí se da un proceso de movilización que el kirchnerismo, por lo menos en la primera etapa, supo politizar. Es decir, se incorporaron sectores a la esfera pública que antes no estaban participando. Si ese proceso va a profundizar o no, ya ahí no tengo la bola de cristal. Y hay algunos síntomas hoy día que no son del todo, que no llevan demasiado al optimismo. Pero el proceso está todavía sin ser definido. Y entonces allí es donde creo que, por ejemplo, el régimen de Correa en Ecuador ha logrado bastante bien un equilibrio entre estos dos elementos, pero sin modificación de la Constitución y sin incorporación de estas nuevas masas, el proceso de cambio hubiera sido completamente imposible. El mismo peronismo osciló. Al principio del peronismo era la figura que dominaba era la figura del descamisado, que es el de abajo contra el poder, que estaba incluso, ¿te acuerdas? El monumento al descamisado en Buenos Aires. Hacia el fin del proceso de los gobiernos peronistas, el descamisado desaparece del discurso oficial y lo que se empieza a hablar es de la comunidad organizada. En estos populismos, vamos a ponerlo entre comillas, que se van desplegando en América Latina, sí, con sus especificidades, sus diferencias, ¿hay un lugar para las clases medias? Sí, yo creo que sí. Es absolutamente vital. Vital sí, sí, pero pareciera ser que en algunos países, digo, una cosa es la Argentina, con una vasta clase media, otra obviamente es Bolivia o Ecuador, con clases medias más pequeñas, pero en Argentina pareciera ser que vastos sectores de las clases medias hoy están siendo más capturadas por un discurso liberal conservador o liberal democrático o fuertemente signado por un cierto clasismo, incluso por un cierto racismo, que por lo que llamaríamos la atracción del populismo. El papel de los medios de comunicación o de las corporaciones mediáticas es muy significativo. Sí. ¿Cómo lee esto? Yo creo que las clases medias han sido siempre tradicionalmente un terreno de batalla. Es decir, no hay una orientación de clase media que sea que vaya puramente en una dirección. En los años 60 en la Argentina, las clases medias oscilaron hacia el campo nacional popular y el triunfo masivo del 73 tuvo una participación muy alta de clase media. Sin el apoyo de clases medias en Ecuador, esa victoria imponente, porque fue una victoria arrasadora, la de Correa, no hubiera podido tener lugar. Y en el caso de Bolivia, ahí hay una clase media dividida, y dividida regionalmente, como sabes. Y en el caso de Venezuela también hay una clase media dividida, pero el chavismo sería impensable sin una fuerte participación de sectores de clase media. Lo que se ha pasado en Argentina en los 2 últimos años es que ha habido una ofensiva contrahegemónica por parte de la derecha liberal, en un arco que va desde Joaquín Morales Solá a Beatriz Arlo. Es decir, es todo un mundo el cual la derecha va reconstituyendo un discurso esencialmente antipopular. Ahora, este tipo de ofensiva yo no creo que sea ni definitivo ni que haya que desesperar. No hay que, yo creo que sería un error decir
las clases medias, por su situación de clase, son sectores que vayan a ser siempre refractarios. Históricamente muchas veces no lo han sido. Pero es cierto que la iniciativa política alrededor de la movilización del campo ha sido una iniciativa política que ha pasado hacia la derecha. Hasta ahora el gobierno, yo no creo que ha logrado afianzar un nuevo movimiento de guerra de posición en la dirección constante. Y además hay ciertos factores hegemónicos por parte de la derecha que son claramente visibles. La gente que se juntó en el Monumento de los Españoles el año pasado, a la mayor parte, o por lo menos a un sector bastante importante, no le importaba absolutamente nada la cuestión del campo. No tenían intereses rurales, pero fue simplemente una forma de poder lanzar un ataque contra las políticas del gobierno Kirchner. Bueno, ahí me gustaría ir sobre ese punto. Estamos frente a fenómenos, por un lado, sí, de matriz política, pero también estamos frente a transformaciones culturales significativas. Sí. La pregunta está ligada también a algo que dejamos un poco en el tintero y que tiene que ver con una problemática que atraviesa su obra, que sin dudas, me parece, y a eso va la pregunta, está ligada con una cierta interpretación de corrientes filosóficas, como por ejemplo, en este caso la de Heidegger, o incluso aquellas otras corrientes filosóficas que han pensado los fenómenos de neutralización en la sociedad contemporánea. ¿De qué manera podemos establecer o no relación entre una suerte de extenuación de lo político, de neutralización de lo político, de dominio de la técnica, de formas nuevas de construcción de sujetos o de subjetividades culturales, y estos procesos que llevan a que, por ejemplo, en el Monumento a los Españoles hubiese una enorme cantidad de personas que, sin tener ningún interés concreto en la producción de las hojas, sin embargo se sintieron tocados, comprendidos, más que por un discurso político, por una especie de gran empatía social cultural. ¿Cómo leer esto, si es posible trasladar la reflexión al plano de lo que le está aconteciendo en la realidad cotidiana a la percepción de la política por parte de las personas comunes y corrientes? Sí, bueno, la primera cuestión es que la victoria hegemónica la logra la derecha en ese momento porque primero constituye al sector rural como un sector unificado. Ahí yo estoy seguro que algo distinto podría haberse hecho, desblocar ese frente rural unificado, que además va en contra de los intereses de muchísimos productores rurales, porque probablemente si el artículo 125 hubiera sido aprobado, hay muchos que estarían en bastante mejor situación que la que está al momento. Sí. Esa es una primera cosa. Yo creo que el sector rural es demasiado importante en el país como para que dejar que se consolide en un bloque único. ¿Cómo lograr esa disociación? Es algo que no sé lo suficientemente de la situación de la Argentina viviendo en el exterior, pero yo veo que esa es una condición sine qua non de cualquier tipo de avance. Si el frente rural puede llegar a dividirse, entonces va a haber también, me parece, una desagregación de sectores de clase media que no pertenecen al sector rural. El sector rural ha tenido toda una tradición de ligarse a los factores de poder para coaccionar a los gobiernos nacionales. El otro día me estaba recordando en una conferencia, bueno, tú eres demasiado joven para acordarte, pero el señor Faustino Fano era el presidente de la Sociedad Rural Argentina en la época de Frondizi. Y entonces lo que decían tenía una frase clave, semióticamente clave, que era decir que los productores se sienten desalentados. Entonces, cuando se decían que se sentían desalentados, lo que estaban pidiendo era una devaluación, con lo cual había una transferencia masiva de ingresos al sector
rural y van ahogando al sector industrial. Me acuerdo los titulares de Crónica que decían: hay que comprar dólares, se sienten de nuevo desalentados. Y entonces, ahora, y si el gobierno no aceptaba la presión, entonces el ejército sacaba los tanques a la calle. Tuvo 14 golpes en 4 años, Frondizi, no lo dejaban simplemente gobernar. Ahora, eso de que que el ejército saque a los tanques a la calle para imponer medidas a un gobierno legalmente elegido y al que las Fuerzas Armadas se supone que están subordinadas, es algo que en cualquier país del mundo se llama golpe, pero en la Argentina se llamaba inquietud de las Fuerzas Armadas. Entonces se sentían inquietas, así, constantemente. Unos desalentados y los otros inquietas. Sí, Claro. sí. Y bueno, entonces hoy día por suerte no tenemos el problema de la inquietud. Pero sí el desaliento. Pero el elemento del desaliento lo siguen utilizando y están utilizando métodos políticos para imponer. Finalmente son. Kirchner lo dijo muy correctamente el otro día: todos estos que van a tirar huevos y piedras para impedir que el diálogo político pueda desarrollarse son bandas semifascistas. Así empezó el fascismo en Italia, con gente que creaba una disrupción en los actos políticos. Si uno tuviese que encontrar palabras para explicitar la diferencia entre una política de tradición emancipatoria, de izquierda, sí, nacional, popular, y una forma liberal o de derecha de concebir lo político, ¿cuáles serían las diferencias reales entre esas dos perspectivas? ¿Cuáles serían las dos? Sí, digamos, pensando, por un lado, la cuestión de la política, ¿no? No vamos a especializar la discusión, la diferencia que estableces entre la política y lo político, pero para que la gente lo vea desde otro lugar, la política. Porque hay una tradición argentina antipolítica muy fuerte en vastos sectores de las clases medias. Una tendencia a identificar siempre la práctica política como el lugar de la corrupción, la caja, la opacidad, lo peor, que viene de lejos. Pero la pregunta va, por un lado, a ver qué le pasa a la política en la sociedad contemporánea, cómo se procesa la política en la sociedad contemporánea, y cuál sería la diferencia entre una manera popular, democrática, de izquierda, de pensar la política, ¿para qué? Y una manera, vamos a llamarla también por comodidad, liberal, democrática de pensar la política. ¿Cuáles serían las diferencias? Yo no sé, bueno, en primer lugar, yo no digo que no exista corrupción en el sistema político. Todo régimen político crea sus propias formas de corrupción, y no digo que no haya que oponerse a esto, pero el discurso de la corrupción es un discurso que se exagera sistemáticamente para utilizarlo contra los regímenes populares. Yo no creo que el gobierno de la Revolución Libertadora, como se llamaba en aquel entonces, haya sido menos corrupto que el régimen peronista. Pero las referencias a la corrupción se trataban de ligar a todo lo que sea nacional, popular. Sí. O sea que ahí es donde me parece que es un estudio bien interesante, sería tomar ciertos temas claves, así como el desalentado en aquellos productores, sí, tomar el discurso de los temas de la corrupción y otros similares y ver cómo cómo van creando un espejismo por el cual las opciones políticas como tales empiezan a desdibujarse. Digamos, como para ir cerrando, porque este diálogo se ha extendido, quizás me gustaría focalizar respecto a qué es una tradición popular y por qué hay allí algo que valga la pena y en qué se opone a estas otras alternativas, ¿no? Bien, yo te diría lo siguiente: yo creo que sin constituir al pueblo como actor colectivo no hay posibilidad de cambio en ningún sentido progresista del término.
Ahora, esa constitución del pueblo como actor colectivo requiere la agregación de demandas individuales que confluyen en ciertas imágenes comunes y en una cierta dicotomización del espacio político. El mismo Obama ahora está, que como decía, no hizo una campaña especialmente populista, sin embargo ahora tiene que entrar de alguna manera en formas de movilización semipopulista para conseguir afianzar las bases del proceso de cambio. Si no, el Congreso le va a bloquear sistemáticamente todo lo que él quiere hacer, y no solo los republicanos, los demócratas también. Ahora, aquí en la Argentina yo creo que estaban dadas las simientes para la creación de esta movilización popular más amplia entre el 2001 y el 2003. Y después, por supuesto, el 2003 también. Lo que me preocupa un poco al momento es que el proceso avance demasiado en la dirección de la partidocracia y que ese momento espontáneo de la movilización popular empiece a diluirse un poco. Yo no pienso que Kirchner tuviera que hacer algo tan ingenuo como crear un partido puramente ideológico. Desde luego que las estructuras del PJ van a estar presentes, pero lo que es importante es que no sea lo único que se hace, porque son gente poco confiable. Fueron menemistas primero, fueron dualdistas después, ahora muchos de ellos son kirchneristas por simple oportunismo, y son finalmente cualquier cosistas. Ahora, la política tiene que pasar necesariamente por estructuras de poder de ese estilo, pero lo que es importante que no sea lo único que se haga. Bueno, hemos recorrido algunos temas y fue de verdad un placer la conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tuvimos la oportunidad de hacer un viaje fascinante con Ernesto Laclau, un viaje a través de los territorios de la política, del pensamiento social, de la militancia, un viaje a través de los acontecimientos más decisivos de los últimos 40 o 50 años, un viaje que nos llevó hacia el peronismo, hacia la contracultura de los 60, hacia el mayo del 68, hacia el cordobazo, que nos permitió preguntarnos por Argentina, por América Latina, que nos permitió meternos en la máquina del capitalismo europeo, que nos permitió preguntarnos por la política, que nos ofreció el mapa de las diversas tradiciones que han articulado las diversas experiencias de las izquierdas, de los movimientos nacional populares. Pudimos, con Ernesto Laclau, tratar de meternos en lo que significa el debate en torno al populismo. En fin, me parece que hemos logrado descubrir cómo trabaja un pensador, pero que al mismo tiempo que piensa la época, también está comprometido con lo que está sucediendo alrededor suyo, que participa no solo de debates académico-intelectuales, sino que genera una obra y un discurso que tiene una influencia notable sobre nuestras propias experiencias político-intelectuales. Por eso creo que a lo largo de esta entrevista estuvimos en condiciones de descubrir de algún modo cómo confluyen en el pensamiento de Laclau el marxismo, Gramsci, el peronismo, sus reflexiones que estuvieron vinculadas a la emergencia de la izquierda nacional, el modo como incorporó la lingüística, el psicoanálisis lacaniano, la complejidad de su escritura y al mismo tiempo la llaneza de su modo de abordar la problemática social política. Pero Ernesto Laclau, y esto lo ha mostrado a lo largo de esta entrevista, es un hombre también comprometido en una lucha a favor de una sociedad más justa. Por eso, haber podido escuchar a un pensador notable como Laclau, estemos de acuerdo o en desacuerdo con alguna de sus
intervenciones nos habilita para pensar con más rigurosidad, más profundamente, más intensamente nuestras propias circunstancias, nuestra propia realidad argentina y latinoamericana. Muchas gracias por haber estado nuevamente con este ciclo Grandes Pensadores del Siglo XX y nos veremos en el próximo.